Hace unas semanas atrás, nosotros detuvimos momentáneamente la serie de estudios que habíamos estado llevando por meses en el Evangelio de Marcos para hablar acerca de la tibieza espiritual. El Señor ha puesto una carga en nuestro corazón en ese sentido. ¿Por qué algunas personas que profesan ser creyentes parecen estar empantanadas en su vida espiritual? Eso nos llevó a considerar hace 2 semanas un texto que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo nos dice que el proceso de santificación del creyente avanza en la misma medida en que contemplamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, tal como es revelada en el Evangelio. Contemplando su gloria, dice Pablo, somos transformados de gloria en la misma imagen del Señor. Y el principio espiritual que está detrás de la enseñanza de ese texto es que todo el mundo termina pareciéndose al objeto de su adoración. Tú te conviertes en lo que adoras. Es por eso que el tema de la idolatría es tan crucial como vimos la semana pasada. Y debo aclarar que al hablar de idolatría no debemos pensar en un grupo de paganos ignorantes postrados delante de la estatua de un dios. No, todo aquello que suplanta a Dios en el centro de nuestros afectos es un ídolo. Puede ser una persona, puede ser una posesión, puede ser una actividad. Cualquier cosa que nosotros deseemos más de lo que deseamos a Dios. Eso es idolatría. Y mis hermanos, en la misma medida en que nosotros permitimos que Dios sea desplazado del centro de nuestros afectos por esas otras cosas, en esa misma medida disminuye nuestra capacidad de ver la gloria de Cristo y nuestro proceso de santificación es obstaculizado. Y sí, estoy hablando de creyentes que estamos luchando con la idolatría. Recuerden lo que veíamos la semana pasada, 1 de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Los cristianos tenemos que guardarnos de la idolatría. Es por eso, mis hermanos, que no sirve de nada tratar de cambiar una conducta cuando no estamos lidiando con el ídolo del corazón que está produciendo esa conducta. Estamos tratando con la fiebre, no con la infección. ¿Cuál es el remedio entonces para la tibieza espiritual? Arrepentirnos de nuestra idolatría y volver otra vez a poner nuestros ojos en Cristo como el máximo objeto de nuestra adoración, como el máximo objeto de nuestro deleite, como el máximo objeto de nuestra admiración, de nuestro amor. Arrepentirnos y creer. Mis hermanos, si nosotros queremos seguir avanzando en nuestro proceso de santificación, debemos contemplar la gloria de Cristo. No hay otra forma de hacerlo. Ahora, ¿en qué consiste esa gloria? Hermanos, ¿qué es lo que hace de Cristo el ser más admirable de todo el universo? Bueno, como yo voy a estar concentrado en esa pregunta, vamos a pensar por un momento en la admiración en sentido general. Yo estoy seguro que todos aquí alguna vez han admirado a alguien o admiran a alguien. Cuando nosotros decimos admirar a una persona, usualmente se debe al balance que nosotros vemos en los rasgos más característicos de su personalidad. Es la armonía de sus virtudes lo que suele llamarnos la atención en aquellos individuos que consideramos admirables. Por ejemplo, si alguien es determinado y posee fuertes convicciones, pero al mismo tiempo carece de compasión, carece de ternura, cuando habla lo hace con aspereza y siempre dando la impresión de que nunca se equivoca, es posible que algunos
aprecien ese rasgo de carácter, su determinación, pero es muy difícil que lleguemos a admirarlo como persona. Hay un desbalance ahí. Y lo mismo ocurre en el caso contrario, si alguien es amable, dócil, llevadero, pero es al mismo tiempo una veleta que hoy dice una cosa y mañana dice otra para estar bien con todo el mundo, difícilmente lleguemos a sentir admiración por él. Lo que trataré de demostrar en esta mañana, mis amados hermanos y amigos que están de visita hoy aquí, es que la gloria de nuestro Señor Jesucristo consiste en lo que Jonathan Edwards, un gran teólogo americano que predicó un sermón del mismo pasaje que yo voy a predicar en esta mañana hace 250 años, es lo que Jonathan Edwards llamó una admirable conjunción de excelencias diversas que solo se encuentra en Cristo y en nadie más. Es una compleja armonía que hace de Cristo un ser absolutamente único, absolutamente incomparable. Eso es lo que yo quiero demostrar en esta mañana. Y todo eso con el propósito de que nosotros seamos irresistiblemente atraídos hacia Cristo, irresistiblemente atraídos a Cristo, y así poder luchar eficazmente contra los ídolos de nuestro corazón. Esa es mi tarea, eso es lo que yo pretendo hacer en este mensaje al considerar el capítulo 5 de Apocalipsis que leímos hace un momento. Y los invito por favor a ir de nuevo a Apocalipsis capítulo 5. Ahora, antes de pasar al estudio directo de este texto, yo quisiera señalar por lo menos dos cosas. La primera es que el libro de Apocalipsis posee un género literario muy particular en el que abundan los símbolos y figuras. Es un recurso que usa el autor para mostrarnos la verdad en una forma más memorable, en una forma más impactante. Muchas veces hemos usado este ejemplo. No es lo mismo un titular en el periódico que diga la corrupción está en todos los estratos del gobierno, a decir el pulpo de la corrupción arropa el palacio. Eso es un lenguaje más memorable, es un lenguaje más impactante, y ese es el lenguaje que usa Juan aquí. Y esto no fue una declaración política, es una declaración literaria. Cójala como usted quiera. Es por eso, mis hermanos, que muchas personas consideran el libro de Apocalipsis un libro difícil de entender. Hay personas que se amedrentan con el libro de Apocalipsis y sin querer obviar las dificultades que presenta el estudio de este libro, lo cierto es, mis amados hermanos, que la Biblia misma nos da la clave para que nosotros podamos interpretar todos esos símbolos y figuras que aparecen en el Apocalipsis, sobre todo en algunos de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Por otra parte, también debo señalar que no es mi intención exponer exhaustivamente el capítulo 5 de Apocalipsis, sino más bien concentrarnos en la forma como Cristo es presentado simbólicamente en los versículos 5 y 6 de Apocalipsis capítulo 5. Sin embargo, todos sabemos, ¿verdad?, que un texto fuera de contexto viene a ser un pretexto. Es necesario que nosotros veamos esos dos versículos en su contexto más inmediato, por lo que debemos detenernos unos minutos en el primer elemento que llama nuestra atención en este pasaje de Apocalipsis 5, y es un libro sellado con 7 sellos que nadie era digno de abrir. Versículos 1 al 3 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esta es una continuación de la visión que Juan comienza a narrar en el capítulo 4. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido.
En la época del apóstol Juan, los libros no eran generalmente como estos. Habían algunos que se llamaban códices, pero los libros no eran generalmente como los que nosotros tenemos en el día de hoy, sino que más bien eran rollos de papiros que para leerlos había que desenrollarlos, eran rollos. Cuando se trataba de un documento legal, esos rollos eran sellados, de manera que solo podía ser abierto por una persona autorizada. En algunos casos, el documento era de mucha importancia y por eso se usaban varios sellos como una manera de hacer doblemente oficial un documento oficial. Por ejemplo, se dice que el testamento del emperador Vespasiano, el emperador romano Vespasiano, estaba sellado con 7 sellos. Ahora, ¿cuál es el contenido de este rollo que aparece en Apocalipsis capítulo 5 y por qué era un libro tan importante? Bueno, al comparar este texto con otros pasajes de las Escrituras, sobre todo en el libro de Daniel, Isaías, Ezequiel, vemos que este libro contiene todo lo que Dios ha decretado que suceda a lo largo de la historia, luego de la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección y su ascensión. Este libro es un sumario, un resumen de los propósitos de Dios para la redención de su pueblo y para el juicio de los impíos. Y esto viene a ser evidente a medida que los sellos son abiertos en el mismo libro de Apocalipsis a partir del capítulo 6. Es un libro que contiene palabras de juicio y palabras de salvación. Juicio contra el mundo rebelde y pecador que desafía a Dios y persigue a su pueblo. Salvación para todos aquellos que han descansado únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados. El profeta Ezequiel tuvo una visión similar a la de Juan. Y él la describe en los versículos 9 y 10 del capítulo 2. Dice que él vio un rollo que estaba escrito por dentro y por fuera. Y dice que en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Este libro contiene la clave para la ejecución de los propósitos de Dios para todas sus criaturas humanas y angélicas, creyentes e incrédulas. Pero hay un problema. Juan contempla en su visión a un ángel poderoso que aparece en la corte celestial lanzando un reto al universo a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? En otras palabras, ¿hay alguien en algún lugar del universo que pueda poner en marcha los decretos de Dios para que la historia siga su curso hasta la consumación final en el castigo de los impíos y en el reinado de los justos? ¿Hay alguien que sea lo suficientemente digno como para poder acercarse al trono de Dios, tomar el libro de su mano y desatar sus sellos? Ahora, mis hermanos, no olviden que este es el Dios que es descrito en el capítulo 4 de Apocalipsis, sentado en un trono del cual salían relámpagos, voces y truenos, como cantábamos hace un momento. En otras palabras, estamos hablando de un Dios perfecto en santidad. Estamos hablando de un Dios de majestad terrible. Estamos hablando de un Dios perfecto en justicia. Un Dios al que nadie, absolutamente nadie puede tener acceso sin un mediador. Y Juan nos dice, no había nadie. El ángel lanza el reto y solo hay silencio. No había nadie, ni en el cielo, los ángeles de Dios, ni en la tierra, ningún ser humano, ni debajo de la tierra, como si dijera, ni siquiera vemos en la historia pasada a los que ya han muerto y no hay nadie digno. Nunca lo ha habido. Nadie digno que pueda acercarse al trono, tomar el libro y desatar sus sellos. Dice Juan que ni siquiera podían mirar el libro.
Ni los ángeles de más alto rango que están alrededor del trono podían hacer eso. Nadie es lo suficientemente digno como para poder poner en marcha los decretos de Dios. De ahí la angustia de Juan en el versículo 4. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Juan está angustiado en gran manera, porque mis hermanos, si este libro no es abierto, los decretos de Dios serán frustrados. A menos que alguien pudiera tomar el libro, romper sus sellos, los propósitos redentores y judiciales de Dios no tendrían cumplimiento. ¿Saben lo que eso significa, mis hermanos? Que todos aquellos que violaron impunemente su ley moral, todos aquellos que maltrataron a su pueblo, todos los que blasfemaron su nombre, todos los que trataron de obstaculizar el avance del evangelio quedarán sin castigo. ¿Saben lo que eso significa para el pueblo de Dios? No habría esperanza alguna para nosotros si no se abre ese libro. No habría segunda venida. No habría cielos nuevos y tierra nueva. El paraíso que Adán y Eva perdieron por su desobediencia nunca sería recobrado. Todas las grandes promesas de Dios reveladas en su palabra serían palabras al viento, y Satanás y sus huestes demoníacas se saldrían con la suya. Cientos de miles de oraciones que cientos de miles de creyentes han estado elevando al trono de Dios a través de los siglos quedarían sin respuesta si este libro no es abierto. Así que Juan no estaba angustiado porque nadie podía satisfacer su curiosidad acerca de la escatología. No. Esta angustia de Juan representa el anhelo de la iglesia de Cristo clamando a través de los siglos: oh Dios, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en los cielos. Este es el lamento de un hombre que quiere ver el triunfo de los planes redentores de Dios. Pero entonces uno de los ancianos que estaba alrededor del trono se acerca a Juan para darle una buenísima noticia. Hay uno, solo uno, con la autoridad y la dignidad necesarias para acercarse al trono, tomar el libro y romper sus sellos. Y mis hermanos, de verdad, yo creo que Apocalipsis capítulo 5 es uno de los pasajes más impresionantes de toda la Biblia. Versículo 5. Entonces, uno de los ancianos me dijo: no llores, deja de llorar, es lo que el texto dice. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Cristo es el león de la tribu de Judá que ha vencido, y esa es una expresión que hace referencia a la profecía de Jacob en Génesis capítulo 49 versículo 9, donde se compara a Judá cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos. Él compara a Judá con un cachorro de león del cual habría de venir el hijo de la promesa. Era a través de Judá que iba a venir el Salvador prometido a Adán y Eva en el huerto del Edén. Fue de esa tribu, de la tribu de Judá, que nació el rey David muchos años más tarde, y Dios hace un pacto con David y le promete que de su descendencia vendría el Mesías, el que se habría de sentar en su trono. Es por eso que el Señor es reseñalado también aquí como el linaje, la raíz del linaje de David. Ahora, yo no sé si ustedes captaron aquí algo, pero es interesante que Cristo sea señalado de esa manera, porque David antecede a Jesús por más de 1000 años. A Jesús como hombre. Jesús desciende de David
en su naturaleza humana. Sin embargo, ¿notaron que en este texto no se describe a David como la raíz de Jesús? Que debería ser lo lógico. Sino a Jesús como la raíz de David. ¿Saben por qué? Porque no es David el que hace grande a Jesús. Es Jesús el que hace grande el linaje de David. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y posee la autoridad y la dignidad que se requiere para abrir el libro y desatar sus sellos. Pero entonces Juan dirige su mirada hacia él y en vez de ver a un león, se topa con un cordero. Versículo 6. Miré y vi literalmente en medio del trono, y van a ver por qué ese dato es importante. Vi y miré en medio del trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. El león de la tribu de Judá es un cordero. Mis hermanos, ¿cómo podemos comparar en la misma persona estas dos figuras simbólicas? Un león y un cordero, porque estas dos criaturas del reino animal son completamente distintas entre sí. Mis hermanos, el león es un animal salvaje que devora a su presa sin piedad. Y ninguna criatura es más fácil de ser apresada por un león que un cordero. El león es carnívoro y depredador por naturaleza. El cordero es un animal doméstico, criado para servir de comida y de vestido. El león representa la fortaleza y la majestad. El cordero representa la mansedumbre y la dependencia. Pero Cristo no es únicamente un león, ni es únicamente un cordero. Él es un león que es un cordero al mismo tiempo. Era eso que se refería Jonathan Edwards al decir que la gloria de Cristo consiste en una admirable conjunción de excelencias diversas. Él es el león de la tribu de Judá que obtiene su victoria asumiendo el papel de un cordero. Vean el contraste. Versículo 5 dice: el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro. El león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Cómo ha vencido? Versículo 9, cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. El león venció siendo inmolado. Versículo 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de abrir, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, etcétera. Es un león que muere como un cordero. Pero Cristo es al mismo tiempo un cordero que tiene la fortaleza y la majestad imperial de un león. Por eso dice en el versículo 6 que este cordero que había sido inmolado, es decir, este cordero fue presentado ante el altar de Dios como un sacrificio. Este cordero fue sacrificado en el altar de Dios por causa de nuestros pecados. Sin embargo, él no estaba allí encima del propiciatorio todo sangrante. Este cordero está en pie en medio del trono, y Juan nos dice que tenía 7 cuernos. A través de las escrituras, y yo no tengo el tiempo ahora para probar con textos cada una de estas cosas, pero a través de las escrituras y en el mismo libro de Apocalipsis, nosotros vemos que el cuerno representa el poder y la autoridad. Poder y autoridad. Y el número 7 representa lo perfecto, representa lo completo. Este cordero que fue inmolado posee todo el poder. Este cordero posee toda la autoridad, de tal manera que algún día todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies.
capítulo 6, versículo 15. Cuando el Cordero abre el sexto sello, dice que los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. La ira del Cordero. Porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? Y en Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 dice que los reyes pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Nadie puede con este Cordero, que es al mismo tiempo un león. Pero nadie es más tierno, ni más compasivo, ni más misericordioso que este león, que es al mismo tiempo un cordero. De hecho, noten otra vez el contraste. Dice en el capítulo 6, versículo 15, que llegó el día de la ira del Cordero. Sin embargo, en el capítulo 7 dice en el versículo 14, y yo le respondí, está Juan preguntando al Señor, dice, yo le respondí: ¿quiénes son estos que han salido de la tribulación? Dice, estos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. ¿Saben por qué? Porque el Cordero en medio del trono los pastoreará. El Cordero, del cual se esconden los reyes, los ricos, los poderosos, el Cordero tiernamente los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Ellos no están temblando delante del Cordero. Dice en el versículo 9: vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Ellos estaban delante del Cordero, de ese Cordero que atemoriza a los reyes. De hecho, en el capítulo 5, y estoy aquí aguantando la tentación para no entrar a estudiar el texto porque no es mi propósito, pero dice que en el versículo 8 dice que los 24 ancianos, cada uno tenía un arpa. Y eso es lo que hace que algunas personas en algunas caricaturas presenten a los creyentes en el cielo, ¿verdad?, saltando de nube en nube con un arpa en la mano. No, en el Antiguo Testamento el arpa era un instrumento muy diferente. El arpa era un instrumento de gozo. Por eso es que en uno de los salmos, dicen los salmos, los creyentes de Judá, cuando estaban en el exilio en Babilonia, dice: nos piden que tomemos nuestras arpas y cantemos nuestras canciones. Pero ¿cómo podemos cantar canciones de gozo en el exilio? Pero cuando estemos en el cielo estaremos en nuestro hogar. Así que no te imagines tocando arpa, porque te puede sonar muy aburrido. Mira, si tú quieres ponlo de esta manera, como lo oía a alguien esta semana: vamos a tener un banjo y vamos a estar alabando a Dios con un banjo. Sí, yo sé que el cielo es un lugar de reverencia, es un lugar solemne, pero es un lugar de fiesta porque estamos delante del Cordero. Queridos hermanos, lo que Juan nos está presentando aquí es que en la persona de nuestro Señor Jesucristo se conjugan al mismo tiempo un conjunto de características que ninguna otra persona del mundo posee. Nadie. Él es único, Él es incomparable. Él es Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad, y al mismo tiempo Él es hombre.
Eso es más que evidente en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Si comparamos estos capítulos, en el capítulo 4, Juan nos dice en el versículo 2 que él vio un trono en los cielos y a uno sentado en el trono, en una obvia referencia a Dios el Padre. Y luego comienza a describir a un grupo de criaturas que se encuentran alrededor del trono y delante del trono adorando a Dios. Pero cuando se describe al Cordero en el capítulo 5, dice literalmente que él está, como dice la Reina Valera, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, un cordero como inmolado. Todos están alrededor del trono, pero él está en el trono, en el medio del trono, porque él es Dios. En el capítulo 4 vemos a las criaturas celestiales adorando a Dios. Versículo 8, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, como cantábamos ahora, el que era, el que es y quien vendrá. Versículo 11 del capítulo 4, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero entonces llegamos al capítulo 5 y encontramos a estas mismas criaturas celestiales adorando al Cordero. Versículo 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Versículo 12, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, no pierdan de vista el contraste, hermanos. En el capítulo 4, Dios es adorado como el creador de todas las cosas. En el capítulo 5 vemos a todas las cosas adorando al Cordero. A todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. De manera que Cristo es Dios y como tal posee todos los atributos que hacen que Dios sea Dios. Él es eterno, Él es inmutable, Él es autosuficiente, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, Él es perfectamente santo, Él es perfectamente justo, Él es perfectamente bueno, Él es más sublime que todos los cielos, porque Él creó todos los cielos para su gloria, pero descendió y se hizo hombre. De manera que en Cristo se conjugan en la misma persona una exaltación infinita y una condescendencia infinita. Él es el Cordero que fue inmolado, muriendo en lugar de los pecadores en la cruz del Calvario. En Cristo se conjugan una justicia y santidad infinitas con una gracia y misericordia infinita. Y eso sí es raro encontrar en una misma persona. Por eso había una niña que oraba y decía, ay Señor, haz que los malos se vuelvan buenos y que los buenos sean más agradables. Pero Cristo es infinitamente bueno. Y al mismo tiempo, Él es infinitamente misericordioso. Mis hermanos, Cristo aborrece el pecado con todo su ser. Él aborrece, Él odia, Él abomina el pecado, cada pecado. Y la Biblia presenta a Jesús como aquel juez del universo que ha de juzgar a los pecadores. Y Él, dice la Biblia, no tendrá por inocente al culpable. Pero aún así, Él decidió amar a pecadores y derramar sobre ellos su gracia a través de un costosísimo plan de redención que hace posible el perdón de nuestros pecados sin pasar por alto su justicia, porque el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Hermanos, piensen en esto. Jesús ama a su Padre. Él ama a su Padre. Él se deleita más que nada en la comunión con su Padre. Pero al mismo tiempo,
Él viene a dar su vida para rescatar a aquellos que aborrecían a su Padre. Y todo eso por amor a su Padre, porque esa fue su voluntad, pero por amor a nosotros al mismo tiempo. ¿Cómo puede conjugarse en una misma persona tanta santidad, tanta justicia y al mismo tiempo tanta gracia, tanta misericordia, tanta compasión? En Cristo se conjugan una profunda reverencia hacia Dios, siendo Él al mismo tiempo igual a Dios. Es de esa forma que Pablo exhorta a los filipenses a que sean más humildes. Dice, tengan ustedes esa misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, y ya hemos explicado otras veces esa expresión griega morfe, tutheu, en griego morfe, no es una forma externa, es en el griego la palabra morfe, la palabra forma, señala ese conjunto de características que hacen que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. O sea que cuando Pablo está diciendo allí, Cristo era en morfe de Dios, en forma de Dios, él está diciendo, él era Dios. Él tenía todas las características que hacen que Dios sea Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es igual a Dios porque es Dios, pero al mismo tiempo, por obediencia a su Padre, decide ir a la cruz. Es igual a Dios, pero se postra en reverencia para orar delante de Él, como dice en Lucas capítulo 22, versículo 21. Como Dios, él posee dominio absoluto sobre todo lo creado. Lo demostró muchas veces durante su ministerio terrenal, manifestando su poder sobre los demonios, manifestando su poder sobre la naturaleza. Cristo es Dios, Él posee dominio universal, pero asume una naturaleza humana, y en esa naturaleza Él depende enteramente de su Padre Celestial. Él es digno de toda gloria y de toda adoración, pero decide soportar con paciencia que sus criaturas le escupan, que sus criaturas lo golpeen, que sus criaturas lo coronen de espinas, se burlen de Él. Y tú y yo sabemos muy bien lo difícil que es para cualquiera de nosotros ser maltratado injustamente. Y sin embargo, el león de la tribu de Judá, por amor a ti, por amor a mí, se dejó llevar como un cordero al matadero. Y al morir en debilidad, obtiene una victoria aplastante sobre todas las huestes del mal. Él gana perdiendo. Me encanta como lo dice Jonathan Edwards. El diablo, por así decirlo, se tragó a Cristo, como el gran pez hizo con Jonás, pero fue un veneno mortal para él. Cristo le dio una herida mortal en sus propias entrañas, así que pronto enfermó por causa de su bocado y se vio obligado a hacer con él lo que el gran pez hizo con Jonás. La tierra tuvo que vomitarlo. La tumba no lo pudo retener. Y dice Edwards, y hasta el día de hoy el diablo continúa padeciendo la enfermedad que le produjo a aquello que en aquel momento se tragó como una presa. Wow.
el león de la tribu de Judá obtiene su victoria haciendo el papel de un cordero. Él es majestuoso y manso al mismo tiempo. Tiene suficiente sabiduría como para confundir al más sabio de los hombres, y no tiene ningún problema en recibir a los niños y bendecirlos. Sus riquezas no tienen límites, y sin embargo entre sus escogidos no hay muchos poderosos, ni muchos nobles, como dice Pablo en 1 Corintios 1:26. Él escogió a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. O como dice el autor de la carta a los Hebreos, él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. A nosotros, ¿verdad? A tal punto que nos escogió para unir nuestras vidas con la suya por los siglos de los siglos. Todos sabemos lo que suele ocurrir cuando un ser humano tiene o más dinero, o más educación, o más conocimiento, o más lo que sea. Todos sabemos eso. La tendencia del ser humano es a colocarse en un pedestal, es a mirar como inferiores a todos los que no tienen lo que él tiene. Pero nuestro Señor Jesucristo, que es el más grande, no tiene inconveniente en asociarse con los más débiles y con los despreciados de este mundo. Y mis hermanos, créanme, yo podría seguir y seguir y seguir poniendo un ejemplo tras otro, pero yo creo que estos son suficientes para mostrar esa compleja armonía que hace de Cristo un ser absolutamente único y absolutamente incomparable. Todos los que me conocen saben que yo odio los clichés. O sea, las frases de tarjeta de Hallmark. Ok. Yo no quiero sonar a cliché en esta mañana. Pero hermanos, qué glorioso es conocer a Cristo. Qué glorioso es tener un Salvador como Cristo, tan majestuoso y tan manso, tan santo y tan lleno de gracia, tan grande y tan condescendiente, tan trascendente y tan inmanente, tan fiero como un león y tan tierno como un cordero. ¿Acaso no debería Él ser el máximo objeto de nuestro amor, de nuestra confianza y de nuestra adoración? Escuchen otra vez los versículos 9 al 14. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mi hermano, tú oíste bien. Yo no sé en qué casa tú vives, pero dice aquí que reinaremos sobre la tierra. Nos sentaremos en su trono. Él nos va a sentar en su trono. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar.
y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Saben, hermanos? Perdón. Esa será nuestra perspectiva de la gloria de Cristo cuando nosotros estemos en su presencia. Tú vas a ver a Cristo así si tú eres creyente. Y tú vas a adorar, tú vas a estar en ese coro. Y yo no sé si ahora se te salen gallos. Allá tú vas a cantar mejor que Pavarotti. Tú vas a cantar mejor que María Cala. Tú vas a ser increíble. Tú vas a estar allí en ese coro cantando y alabando al Cordero. Sin embargo, Dios le dio a Juan esta visión y el Espíritu Santo lo inspiró para que él dejara eso por escrito en un libro, para que nosotros ahora podamos ver a Cristo por la fe de esa forma. No, Dios no quería que nosotros tuviéramos que llegar al cielo para ver eso. Él lo dejó allí para que tú y yo, con los ojos de la fe, podamos ver a Cristo reinando soberano en el trono del universo. Mis hermanos, Cristo no será más digno de adoración cuando nosotros lleguemos al cielo. Él es digno de adoración ahora. Y ahora tú eres parte de ese pueblo que Él compró para Dios con su sangre. Sí, nuestro entendimiento de todas esas cosas es muy limitado de este lado del cielo y nuestro pecado muchas veces oscurece nuestra visión, pero ¿saben qué, hermanos? Lo que Dios nos ha revelado en su palabra acerca de la gloria de nuestro Salvador es suficiente para que nosotros ahora podamos ser transformados de gloria en gloria contemplando su gloria en la misma imagen, contemplando esa admirable conjunción de excelencias diversas que solo se encuentran en Cristo. Mi hermano, Él es el Salvador que nosotros necesitamos. En todo, Él posee la fortaleza y la majestad de un león. Que seguro nos hace sentir eso. Pero Él no nos amedrenta, porque Él posee también la ternura y la gracia de un cordero. Los que han leído las crónicas de Narnia recordarán seguro esa conversación entre Lucy y el fauno cuando le dice, pero ¿por qué Aslan no viene? Y dice, es que Aslan no aparece cuando tú quieras. Él es un león que no puede ser domado. Y sin embargo, la niña se acerca y le acaricia la melena. Hermanos, esto debiera ser increíblemente consolador para el pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está sentado en el trono. Él está llevando a cumplimiento los decretos del Dios soberano para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Es sobre esa base que Él nos manda a ir a ser discípulos a todas las naciones. Muchas veces cuando leemos la Gran Comisión cometemos el error de empezar en el versículo 19, pero la Gran Comisión comienza en el versículo 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. El diablo no podrá retener a sus cautivos si fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo por nuestro Dios soberano. No podrá retener los cautivos.
Oh, mi hermano, no permitas que las cosas de este mundo desvíen tu mirada hacia otros salvadores. Nuestro Señor Jesucristo es absolutamente único y es absolutamente incomparable. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, yo quiero dejar una pregunta en tu corazón. ¿Qué es eso que estás disfrutando de este mundo, que es tan fantástico que tú eres capaz de intercambiarlo por Cristo? ¿Qué es eso? Mi amigo, destruye tus ídolos. Destruye tus ídolos, porque solo hay uno que es digno. Hay solo uno que es digno de ser adorado. ¿Sabes por qué el Padre no quiso abrir los sellos él mismo? ¿No te preguntaste eso? El Padre tenía el libro en la mano. ¿Por qué tenía que venir alguien para abrir el libro? Porque si el Padre lo abría sin un mediador, en ese libro solo habría palabras de juicio escritas. No, ese libro tenía que ser abierto por el Cordero que fue inmolado, para que pudiera ser al mismo tiempo un libro de redención y un libro de juicio. Mi amigo, por eso fue que Cristo se hizo hombre. Por eso murió en una cruz, resucitó al tercer día, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el Cordero que fue inmolado para quitar los pecados del mundo. Él fue inmolado, pero él está de pie delante del trono de Dios, porque la muerte no pudo retener al león de la tribu de Judá. Y hoy ofrece libremente, gratuitamente, por gracia, salvación y vida eterna a todo aquel que cree.